El sol nacía lento sobre las colinas de Campania, tiñendo de oro los campos donde cientos de hombres y mujeres ya estaban encorvados, arando la tierra húmeda. Los latigazos resonaban como el primer canto del día, marcando el ritmo de un trabajo que no conocía descanso. Los esclavos se movían en silencio, con las manos cubiertas de ampollas y los ojos hundidos por el cansancio. El aire olía a estiércol, hierro y sudor, y la voz del capataz cortaba la bruma matinal como un filo. ¡Más rápido, bestias! Nadie respondía. Nadie lo hacía nunca. La obediencia era la frontera entre la vida y la muerte. En el corazón del latifundio, los graneros se alzaban como templos de piedra consagrados al imperio, llenos de trigo que jamás probarían aquellos que lo cosechaban. Cada grano, cada espiga arrancada, era una moneda de oro para Roma y una gota más de sangre para quienes vivían encadenados. Los romanos lo llamaban orden, los esclavos, condena. Bajo el sol del mediodía, los cuerpos desnudos brillaban de sudor mientras el polvo les cubría la piel como una segunda capa de tierra. A veces uno caía, vencido por el calor, y su cuerpo era arrastrado hasta las sombras, donde el látigo decidía si aún merecía seguir respirando. Entre ellos estaba Aderan, un númida de piel oscura y mirada quieta, tan firme que hasta los capataces evitaban sostenerle los ojos por demasiado tiempo. Había sido guerrero antes de ser mercancía. Su cuerpo llevaba cicatrices que no provenían del látigo, sino de batallas libradas por su pueblo mucho antes de ser vendido en el puerto de Cartago. A su lado trabajaba Livia, una esclava doméstica de rostro sereno, obligada a lavar la sangre de los amos y las lágrimas de sus siervos. Ella había aprendido a callar incluso sus pensamientos, pero cuando Aderan pasaba junto a ella, un gesto casi imperceptible cruzaba su rostro. Un recordatorio de que aún existía algo humano en medio de aquella maquinaria de dolor. En medio de ese mundo de sombras y cadenas, donde la esperanza parecía un lujo imposible, recordar estas historias se vuelve un acto de resistencia. Cada vida como la de Aderan y Livia nos habla no solo del dolor, sino también de la fuerza inquebrantable que aún late en quienes fueron silenciados por el poder. Si esta historia te conmueve y crees que merece ser contada, te invito a suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Cada gesto tuyo ayuda a que estas voces, que el tiempo y los imperios intentaron borrar, vuelvan a ser escuchadas y mantengan viva la memoria de los que nunca se rindieron. El día terminaba sin gloria ni descanso. Las sombras se alargaban sobre los surcos del campo y el viento traía el eco distante de risas desde la villa principal, donde los amos celebraban su prosperidad. Los esclavos regresaban a sus chozas, cuerpos doblados, espaldas marcadas, sin otra compañía que el silencio. En la oscuridad, el murmullo de una canción africana flotaba apenas audible. Aderan cerraba los ojos y, por un instante, el sonido lo llevaba a su tierra, a una noche sin cadenas, al olor del mar. Pero la ilusión se rompía cuando un soldado romano pasaba revisando con su antorcha, buscando cualquier signo de rebeldía. Sin embargo, esa noche algo diferente se encendió entre ellos. Un rumor leve, apenas un soplo, comenzó a correr de boca en boca. Hablaban de los esclavos del norte, los que se habían atrevido a levantarse y huir hacia las montañas. Algunos decían que los habían crucificado, otros que habían logrado desaparecer en los bosques y que aún vivían libres, cazando y cantando bajo las estrellas. Aderan no habló, pero su mirada se clavó en el fuego como si pudiera ver más allá del horizonte. Livia lo notó, y en ese silencio compartido ambos comprendieron que el miedo no siempre es más fuerte que el deseo. La rebelión, aún no nacida, ya palpitaba en la oscuridad. El amanecer traía consigo un silencio tenso, solo interrumpido por el roce de las sandalias del capataz y el crujido del látigo enrollado en su mano. En lo alto de la colina, la villa del Dominus dominaba el paisaje como un dios de mármol, vigilando a sus criaturas de barro. Bajo su mirada, la jerarquía se extendía como una red invisible. Los administradores, los soldados, los capataces y al final, los esclavos.
la base sobre la que descansaba toda la grandeza de Roma. No había justicia ni compasión, solo obediencia. El miedo era el cimiento que mantenía erguido aquel imperio, y su herramienta más eficaz no era la espada, sino la humillación. Los esclavos sabían que cada palabra mal pronunciada, cada gesto fuera de lugar, podía ser el último. Aderan trabajaba con la vista fija en el horizonte, donde el sol parecía encender las montañas con un fuego antiguo. Recordaba los días en que ese mismo sol lo había visto cabalgar libre sobre la arena, con una lanza en la mano y el viento en el rostro. Había sido hijo de un líder tribal, educado para pelear, para decidir, para vivir sin arrodillarse ante nadie. Todo eso se había desvanecido una noche en que el humo cubrió su aldea y los gritos de su gente fueron ahogados por el rugido de los legionarios. Desde entonces, el hierro se convirtió en su compañero, el látigo en su voz y la tierra en su tumba abierta. Sin embargo, cada amanecer reavivaba la herida de la memoria, una que ni el tiempo ni el dolor lograban cerrar. El Dominus, un hombre de rostro afeitado y túnicas finas, paseaba entre los campos como si inspeccionara un ejército de bestias. Su presencia bastaba para congelar el aire. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, los capataces repetían sus órdenes como si fueran decretos divinos. Nadie se atrevía a mirarlo directamente, excepto Aderan, que a veces alzaba los ojos un segundo más de lo permitido. No lo hacía por desafío, sino por curiosidad. Quería comprender qué clase de hombre encontraba placer en ver a otros en sufrir. Para él, el Dominus no era un monstruo, sino algo peor. Un hombre que había dejado de reconocer la humanidad en los demás. Esa tarde, cuando el sol caía sobre los olivares, los esclavos se reunieron en silencio junto a los pozos. Aderan escuchaba sin hablar, mientras un anciano proponía una huida. Decían que el bosque cercano llevaba hasta la costa, y que más allá había barcos fenicios dispuestos a llevar a cualquiera que pagara su libertad con trabajo. Otros, más jóvenes, soñaban con algo mayor: incendiar los establos, liberar a los prisioneros, tomar las armas de los guardias dormidos. Nadie tenía un plan claro, pero todos compartían la misma sensación: Roma no era invencible. Solo necesitaban una chispa que encendiera la oscuridad. Aquella noche, Aderan no pudo dormir. Desde su choza vio cómo la luna bañaba los campos en un resplandor pálido, como si los espíritus de los que habían muerto allí aún los observaran. Se preguntó si valía la pena intentarlo, si la libertad podía costar menos que la vida. Livia dormía a su lado, y en su rostro tranquilo encontró la respuesta. Ella era la razón, la llama que lo mantenía vivo. Si debía morir, lo haría mirando el cielo abierto, no el suelo que lo había esclavizado. En su pecho, el miedo y la esperanza se mezclaron por primera vez, y cuando el gallo cantó, Aderan ya había decidido que el amanecer siguiente no lo encontraría encadenado. La noche descendió espesa sobre los campos, con un silencio que parecía contener la respiración de la tierra. Las sombras se movían entre los establos como espectros, cargando antorchas envueltas en trapos empapados de aceite. Aderan avanzaba al frente, su rostro apenas iluminado por el reflejo del fuego que aún no ardía. Cada paso era una sentencia, cada mirada una despedida. El aire olía a miedo y determinación, y sobre la colina, la villa del Dominus dormía bajo el amparo de la oscuridad. Nadie hablaba, pero el sonido de los corazones se sentía más fuerte que el viento. Cuando Livia colocó la antorcha en sus manos, Aderan comprendió que ya no había marcha atrás. El fuego nació pequeño, un resplandor tímido en la esquina del granero, pero pronto se elevó como una bestia liberada, rugiendo con hambre de siglos. Las llamas se devoraron la madera, los sacos de trigo, las herramientas, y en cuestión de minutos el cielo se tiñó de rojo. El resplandor iluminó los rostros de los esclavos, que por primera vez no parecían vencidos, sino vivos. Algunos gritaban, otros reían, otros lloraban mientras veían arder
lo que simbolizaba su esclavitud. El calor era insoportable, el humo les cortaba la respiración, pero ninguno se detuvo. El fuego era su voz, su venganza, su canto de libertad. Los capataces despertaron con el estruendo y corrieron descalzos, gritando órdenes que nadie obedecía. Los perros ladraban frenéticamente y el sonido de los cascos de los caballos retumbaba en la distancia. En medio del caos, Aderan se abrió paso hacia los corrales, liberando a los animales que huyeron despavoridos, derribando cercas y hombres por igual. Livia ayudaba a las mujeres a escapar hacia el bosque, mientras las llamas formaban un muro ardiente detrás de ellas. Durante un instante, el mundo entero pareció arder con ellos, como si los dioses hubieran decidido mirar por fin a los olvidados. Pero la esperanza duró poco. Entre las sombras, una figura se separó del grupo y corrió hacia la villa. Era Casio, un esclavo joven que había gozado de ciertos favores del Dominus y que no soportó el peso del miedo. Su voz se escuchó entre los gritos, llamando a los guardias, señalando a los culpables. La traición cayó como una daga invisible. Aderan lo vio desde lejos, con el fuego reflejándose en sus ojos, y comprendió que el enemigo no siempre vestía armadura. Intentó alcanzarlo, pero una lluvia de flechas comenzó a caer desde los muros, silbando como espíritus vengativos. El fuego, que antes era su aliado, se volvió contra ellos, encerrándolos entre el calor y la muerte. En la villa, el Dominus se puso de pie, envuelto en una toga blanca que brillaba bajo el resplandor del incendio. Su rostro no mostraba furia, sino una calma cruel. Dio la orden con una voz firme: «Envíen aviso a la legión de Capua, que ninguno quede con vida». En pocas horas, el eco de los cuernos resonó por los valles, y el suelo comenzó a temblar bajo el paso de los soldados romanos. Los rebeldes, dispersos en el bosque, escucharon ese sonido y supieron que la cacería había comenzado. Aderan apretó los puños ennegrecidos por el humo y miró el cielo ardiente, jurando que si debía morir, lo haría luchando, no arrodillado. La chispa se había encendido, y aunque el fuego se extinguiera, su llama ya vivía en ellos. El amanecer encontró al bosque envuelto en una neblina espesa, como si la tierra misma quisiera ocultar a los que huían. Los pasos de los esclavos resonaban húmedos sobre el barro, entre raíces y hojas rotas. Sus cuerpos, cubiertos de ceniza y heridas, se movían guiados solo por el instinto. El aire olía a humo y sangre, y cada crujido entre los árboles hacía que sus corazones se detuvieran un instante. Aderan corría al frente, con la respiración entrecortada, aferrando la mano de Livia, que apenas podía seguirle el ritmo. No había palabras, solo el sonido del miedo latiendo al unísono. Detrás de ellos, el eco lejano de los cuernos romanos les recordaba que el infierno tenía piernas y los alcanzaría pronto. La selva, que en otro tiempo habría sido refugio, se convertía ahora en un laberinto de espinas. Las zarzas desgarraban la piel de los fugitivos, las ramas les golpeaban el rostro y los pies descalzos dejaban rastros de sangre sobre la tierra. Algunos se perdían en la oscuridad, otros caían de agotamiento. Aderan levantaba a los que podía, pero cada mirada que encontraba le devolvía el mismo vacío, una súplica muda. El hambre los debilitaba, el frío mordía sus huesos, y la lluvia comenzaba a caer con lentitud, apagando las últimas brasas del incendio que habían dejado atrás. No quedaba más consuelo que la respiración de quien aún seguía vivo. El primer grito llegó al mediodía, cuando un joven fue alcanzado por una lanza. Su cuerpo se desplomó sin resistencia, y los demás se dispersaron entre los matorrales. Los soldados avanzaban con disciplina, moviéndose como una máquina perfecta, cerrando el cerco poco a poco. Los perros olfateaban el rastro humano con precisión, ladrando furiosos al encontrar cualquier señal. Uno por uno, los fugitivos eran capturados, sus cuerpos arrastrados por el suelo, sus rostros hundidos en el barro. Aderan vio a un anciano resistirse hasta el final, golpeando con una piedra a su perseguidor antes de ser atravesado por una lanza. Nadie lloró, no había tiempo para el llanto.
La tarde trajo consigo la desesperación. Aderan y Livia se habían refugiado en una cueva estrecha, temblando bajo la sombra. El sonido de los cascos se escuchaba cada vez más cerca, el olor del cuero y el metal llenando el aire. Livia apoyó su cabeza sobre el pecho de Aderan, y por un momento ambos imaginaron que aún estaban lejos, en algún lugar donde el sol no castigaba y la libertad no se pagaba con sangre. Pero el rugido de los perros rompió el instante. Aderan se levantó y la miró por última vez con la calma de quien ya ha aceptado su destino. «No corras más», susurró, «que nos encuentren de pie». Cuando los soldados entraron en la cueva, la luz de las antorchas iluminó sus rostros endurecidos. Aderan fue golpeado con la culata de una lanza, pero no cayó. Livia gritó su nombre antes de ser arrastrada por los cabellos. Los romanos los ataron con sogas gruesas y los empujaron hacia la salida. Afuera, la lluvia se mezclaba con el sudor y la sangre. Los prisioneros capturados formaban una larga fila de sombras que avanzaban bajo la vigilancia de los centuriones. La caza había terminado. El bosque, testigo mudo, volvió a cubrirse de silencio, mientras los cuerpos de los muertos quedaban atrás, abrazados por la tierra que nunca pudieron llamar hogar. En medio de la oscuridad y el estruendo de la tormenta, antes de que la historia siguiera su curso hacia el juicio, quiero detenerme contigo un instante. Todo lo que has escuchado hasta ahora no son solo hechos perdidos en el tiempo, son fragmentos de vidas reales, de hombres y mujeres que respiraron el mismo aire que nosotros y se negaron a rendirse. Quiero invitarte a dejar tu comentario, a contar qué sentiste al escuchar este momento, qué pensamiento o emoción te despertó. Cada palabra tuya ayuda a mantener viva esta memoria colectiva, a no permitir que el silencio vuelva a cubrirla. Y si esta historia te ha conmovido, compártela. Haz que viaje, que llegue a más corazones, porque cada vez que la compartes, estás devolviendo la voz a quienes Roma quiso borrar, recordándole al mundo que la libertad, incluso crucificada, nunca muere. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, un vacío que parecía presagiar el fin. En el patio central de la villa, los esclavos capturados fueron alineados bajo la mirada impasible de los soldados. Las manos atadas, los rostros cubiertos de polvo y sangre, apenas conservaban la forma humana. No hubo jueces ni defensas, solo el Dominus en lo alto de las escaleras, rodeado de oficiales y curiosos. Su voz resonó clara, cargada de falsa solemnidad. La ley de Roma no perdona la desobediencia. Que sus cuerpos sirvan de lección. Ningún esclavo pidió clemencia. Algunos bajaron la cabeza, otros miraron el cielo gris que los esperaba, sabiendo que su destino ya estaba escrito desde antes de nacer. Aderan permanecía de pie entre ellos, sosteniendo con firmeza la mirada del Dominus. Livia, a su lado, temblaba sin pronunciar palabra. El aire olía a hierro y aceite, y las columnas de mármol devolvían el eco de las órdenes militares. Los capataces pasaban lista, nombrando a cada uno de los prisioneros antes de marcarles el cuerpo con un hierro al rojo vivo. Los gritos resonaban por el valle, pero Roma necesitaba su espectáculo. No bastaba con matar. Había que hacerlo con grandeza, con precisión, con el método que solo un imperio podía convertir en arte. Las risas de los soldados llenaban los espacios entre los alaridos, como si el dolor ajeno fuera la música que los mantenía vivos. El verdugo, un hombre corpulento de rostro curtido por el sol, se adelantó con paso pesado. Su armadura estaba manchada de óxido y sangre seca. En su mano sostenía un martillo, y a su espalda, un haz de clavos tan largos como los dedos de un niño. Habló con la frialdad de quien repite un rito conocido. Explicó cómo la crucifixión no mataba de inmediato, sino lentamente, robando el aire a cada intento de respirar. Describió el modo en que el cuerpo se descomponía en vida, cómo los músculos se desgarraban y la mente se rendía antes que el corazón. Roma no crucifica para castigar, dijo con una sonrisa amarga. Crucifica para enseñar. La multitud, formada por esclavos obedientes, campesinos y soldados, observaba con una mezcla de miedo y fascinación.
Algunos reían nerviosos, otros lanzaban insultos a los condenados, queriendo demostrar que no compartían su destino. Los niños jugaban entre los pies de los adultos, ajenos al horror, recogiendo piedras que más tarde lanzarían a los crucificados. Las mujeres del mercado, cubiertas con mantos color ocre, murmuraban oraciones para no ser vistas compadeciendo. Cada rostro reflejaba una verdad distinta, pero todos participaban del mismo silencio culpable que alimentaba al imperio. Cuando el verdugo levantó la primera cruz, el sonido de la madera chocando contra el suelo resonó como un trueno. Aderan observó el instrumento con una calma que confundió a sus captores. Livia cerró los ojos y murmuró algo que nadie escuchó. En ese instante, el sol atravesó las nubes, iluminando el patio como si los dioses quisieran presenciar el ritual. El Dominus alzó la mano y dio la orden final. ¡Crucifíquenlos! Los soldados comenzaron a mover los cuerpos como si fueran piezas de un juego macabro, atando, empujando, golpeando. La justicia de Roma no necesitaba palabras, solo espectáculo, y aquel día, el sufrimiento se convirtió en su más perfecta representación. El camino hacia la Vía Apia comenzó antes del amanecer, cuando los primeros rayos apenas rozaban las piedras del suelo. Los prisioneros fueron encadenados uno tras otro, formando una larga fila que se perdía en el horizonte. Los soldados avanzaban a los costados, con lanzas y látigos, marcando el paso de aquella procesión de condenados. El aire era seco y el polvo se alzaba con cada paso, cubriendo los cuerpos desnudos de los esclavos con una capa gris que parecía borrar su identidad. Los cuervos los seguían desde lo alto, esperando el final del recorrido, mientras los cascos de los caballos resonaban como un tambor fúnebre que acompañaba su destino. Nadie hablaba. Solo el sonido del hierro, del sudor y de la desesperanza llenaba el silencio. A medida que avanzaban, el sol comenzó a arder con una fuerza implacable. Las piedras del camino quemaban los pies descalzos, abriendo heridas que dejaban tras de sí un rastro de sangre y polvo. Algunos tropezaban y eran arrastrados de nuevo a la fila. Otros simplemente no se levantaban. Los soldados no se detenían. Un golpe de lanza en el costado o una espada en la espalda bastaban para terminar con los rezagados. El olor del calor mezclado con la carne herida se volvió insoportable y la columna humana siguió su marcha, tambaleante, sin sombra donde refugiarse. La dignidad se había quedado atrás, junto con las vidas que se perdían en cada curva del camino. Livia caminaba junto a Aderan, sus labios agrietados, su cuerpo cubierto de polvo. Cada paso era una lucha contra la fatiga, pero no apartaba la vista del horizonte. Los soldados se burlaban. Algunos reían al ver sus cuerpos marcados, otros los empujaban solo por diversión. Aderan mantenía la cabeza erguida, los ojos fijos al frente, negándose a darles el placer de verlo doblarse. Cuando uno de los guardias le golpeó la espalda con el extremo de una lanza, él no emitió sonido alguno. En su interior, pensaba en la tierra que había perdido, en la libertad que le habían robado, y en cómo incluso allí, encadenado, seguía siendo dueño de su alma. El calor y el cansancio comenzaron a nublar los sentidos de todos. Aderan vio cómo un anciano cayó a su lado, exhalando su último aliento sin un grito. El cuerpo fue apartado del camino con una patada, y la marcha continuó como si nada hubiera ocurrido. En ese momento, Livia habló por primera vez desde que los apresaron. Su voz era débil, pero firme. ¿Crees que los dioses nos ven? Aderan tardó en responder, mirando las nubes que se formaban sobre el horizonte. Si existen, dijo al fin, entonces sabrán que no nos rendimos. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y ternura, comprendiendo que esas palabras eran su única forma de vencer. Cuando el sol comenzó a caer, la fila de condenados seguía avanzando, más corta, más lenta, más rota. Las sombras se alargaban sobre el camino y el cielo se teñía de rojo, como si la tierra misma sangrara con ellos. Aderan sentía los pies arder, las cadenas morder su piel, pero en su mente solo quedaba una imagen, la del mar,
libre y sin fronteras. Livia tropezó y él la sostuvo, sus manos temblorosas encontrándose por última vez antes de que un soldado los separara con un golpe. En ese instante, ambos comprendieron que la libertad no era un lugar, sino un acto. Y aunque el imperio los llevara al suplicio, Roma jamás podría marchar sobre sus sueños. La Vía Apia se extendía como una serpiente de piedra bajo el sol ardiente, flanqueada por hileras interminables de postes de madera recién levantados. Los soldados trabajaban con precisión, midiendo las distancias entre cada cruz, ajustando las cuerdas, preparando el espectáculo que el imperio exigía. El aire estaba saturado del olor de la resina, del sudor humano y de las flores silvestres que crecían a los lados del camino, como si la naturaleza misma tratara de suavizar la brutalidad del momento. Desde lejos, la fila de cruces se confundía con el horizonte, una línea de sombras que parecía dividir el mundo entre los que mandaban y los que morían obedeciendo. Aderan miró en silencio aquel paisaje de madera y destino, comprendiendo que allí Roma no construía justicia, sino advertencias. Los condenados fueron obligados a arrodillarse frente a sus propios postes. Los soldados les arrancaron las ropas, dejando sus cuerpos desnudos y cubiertos de polvo. El sol los golpeaba sin piedad, haciendo que la piel ardiera como si el fuego aún viviera en ellos. Algunos lloraban, otros rezaban, otros solo respiraban rápido, intentando no pensar. El verdugo pasaba entre ellos, revisando que las sogas estuvieran firmes y los clavos listos. El metal brillaba como una promesa cruel. Los pájaros sobrevolaban en círculos, atraídos por el olor a carne abierta y miedo. Aderan escuchaba los gritos de los primeros que eran levantados, y cada sonido era como una campanada que marcaba el ritmo del sufrimiento. Cuando llegó su turno, 2 soldados lo sujetaron por los brazos y lo empujaron contra la cruz. El suelo estaba cubierto de astillas y sangre seca, y el aire vibraba con el murmullo de la multitud que observaba desde la distancia. Aderan sintió el contacto áspero de la madera en su espalda y el hierro frío posarse sobre su muñeca. No apartó la vista, no suplicó. El verdugo levantó el martillo y, en un solo golpe, el clavo atravesó su carne. El sonido fue seco, metálico, inhumano. Una oleada de dolor recorrió su cuerpo, haciéndole ver destellos de luz detrás de los ojos, pero su grito nunca salió. El segundo clavo siguió al primero, y luego el tercero, fijando sus pies al madero con un golpe final que pareció detener el tiempo. El cuerpo de Aderan fue alzado junto a los demás, balanceándose bajo el peso de su propio dolor. La sangre corría por sus brazos, goteando sobre el polvo, formando un rastro oscuro que el viento intentaba borrar sin éxito. A su lado, Livia también fue elevada, su rostro vuelto hacia el cielo, los ojos abiertos y serenos, como si buscara un último consuelo más allá de la crueldad humana. El olor era insoportable, una mezcla de carne viva, hierro oxidado y flores aplastadas bajo los pies de los soldados. El sol seguía su marcha indiferente, bañando de oro y sangre aquella avenida de cuerpos que agonizaban lentamente. La multitud observaba desde lejos, algunos con horror, otros con una extraña fascinación. Los comerciantes se detenían, los viajeros se santiguaban, los niños preguntaban por qué aquellos hombres y mujeres estaban colgados del camino. Los soldados respondían con orgullo: «Son enemigos de Roma». Aderan levantó la cabeza con dificultad, buscando el rostro de Livia entre la niebla del dolor. Ella aún respiraba, apenas, y al encontrar su mirada, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. En ese instante, Aderan comprendió que el imperio podía romper su cuerpo, pero no su espíritu. El hierro podía atravesar su carne, pero jamás su voluntad. Roma había alzado los postes del imperio, sin saber que también estaba levantando los pilares de su propia vergüenza. El tiempo perdió sentido bajo el sol despiadado. Los días se fundían con las noches, y el sufrimiento se volvió una corriente continua que atravesaba los cuerpos colgados en la Vía Apia. Las cruces se mecían lentamente con el viento,
y los gemidos se confundían con el murmullo de los campos. El olor de la muerte lo impregnaba todo, mezclándose con el perfume dulce de las flores silvestres que crecían al borde del camino. Los soldados vigilaban en silencio, acostumbrados al espectáculo, y los viajeros pasaban sin mirar, tratando de no respirar aquel aire pesado. Roma seguía su vida, indiferente a las vidas que se apagaban frente a sus ojos, como si el dolor ajeno fuera parte natural del paisaje. El calor hacía que la piel se abriera en heridas, que la sangre se secara y la carne se pegara a la madera. Las moscas cubrían los cuerpos, zumbando en enjambres sobre los rostros de los moribundos, y los cuervos se acercaban sin miedo, arrancando pequeños trozos de carne a los que ya no tenían fuerzas para espantarlos. El sonido de las alas y los picos golpeando la carne se volvió la única música de aquel lugar. Aderan apenas podía mover la cabeza, sus labios agrietados, su respiración entrecortada. Cada intento por respirar era una batalla perdida, pero seguía haciéndolo, como si negarse a morir fuera su último acto de rebeldía. En medio del suplicio, los esclavos aún vivos se miraban entre ellos, encontrando en esas miradas algo que Roma no podía comprender. No era miedo ni resignación, sino una forma silenciosa de orgullo. Aderan buscó los ojos de un hombre crucificado a pocos metros, y en ellos vio el reflejo de la misma voluntad que ardía en su pecho. Ninguno podía hablar, pero ambos entendían el mensaje. Habían sido derrotados, sí, pero no domesticados. El imperio podía destruir sus cuerpos, pero no su memoria. Cada aliento que exhalaban se convertía en una promesa de resistencia, en una semilla que algún día germinaría en otros, que también se atreverían a desafiar al amo. Livia seguía viva, su cuerpo inclinado hacia un costado, la piel quemada por el sol. Sus labios se movían apenas, y un murmullo comenzó a elevarse, débil, pero claro. Cantaba una melodía antigua, una canción de su tierra, un canto que hablaba de mares cálidos, de lunas rojas y de espíritus que regresaban a casa montados sobre el viento. Su voz temblaba, pero cada nota era una herida abierta, una oración nacida del dolor y la esperanza. Los soldados la escucharon en silencio, sin comprender las palabras, pero el sonido parecía atravesarles el pecho. Algunos desviaron la mirada, otros fingieron indiferencia, incapaces de soportar la belleza dentro de tanta miseria. Cuando la canción terminó, el viento se llevó el último eco y todo volvió a quedar en calma. Livia dejó caer la cabeza y un hilo de sangre descendió por su brazo hasta gotear sobre la tierra seca. Aderan la miró con los ojos empañados, sin poder llorar. A su alrededor, los cuerpos se balanceaban suavemente, como si las almas de los caídos aún se resistieran a marcharse. El sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo de oro los postes del imperio. En ese silencio el viento sopló entre las cruces, y por un momento pareció que las voces de los muertos viajaban con él, susurrando palabras que Roma nunca lograría callar. El día se apagaba lentamente sobre la vía Apia, cubriendo las cruces con una luz dorada que parecía burlarse del sufrimiento humano. El cielo ardía en tonos rojos y naranjas, como si el sol también sangrara junto a los cuerpos colgados. Aderan sentía que el aire se volvía más denso, que cada respiración le costaba el peso de una montaña. Su cuerpo apenas respondía, las manos entumecidas, los músculos desgarrados, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en el horizonte. A lo lejos, el viento traía el eco del mar, o tal vez era solo el murmullo de su memoria, recordándole que aún existía un mundo más allá del dolor. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero comprendía que ese atardecer sería el último que vería. Los sonidos a su alrededor se desvanecían. Los soldados hablaban entre ellos, riendo, ajenos a la tragedia que colgaba sobre sus cabezas. Aderan ya no los escuchaba, ni sentía el peso de la cruz clavado en su espalda. En su mente, las imágenes comenzaron a fluir como un río tranquilo.
Vio su aldea africana, los tambores resonando al caer la noche, las hogueras iluminando los rostros de su gente. Recordó a su madre, su voz cantando mientras molía el grano, el aroma del aceite y del pan recién hecho. Recordó la primera vez que vio el mar, inmenso y azul, y cómo pensó que nada podría dominar una fuerza tan libre. Ese recuerdo se convirtió en su refugio, en la última frontera donde Roma no podía alcanzarlo. El dolor se transformó en un zumbido distante. La sangre se secaba sobre su piel y el sol descendía más allá de las colinas, tiñendo de sombra los campos que habían sido su prisión. Aderan pensó en los que murieron con él, en los que algún día escucharían su historia, en los que aún vivirían bajo el peso del látigo. Pensó en Livia, en su canto perdido en el viento, y sintió que su voz lo acompañaba una vez más. No había miedo en su pecho, solo una calma profunda, la certeza de que su cuerpo pertenecía a Roma, pero su alma no. En el ocaso de su existencia, comprendió que la libertad no era un lugar ni un estado, sino una llama que ningún poder podía apagar. Su respiración se hizo más corta, pero aún levantó el rostro, buscando un último fragmento de cielo. El color del atardecer se mezclaba con el de su propia sangre, y por un instante creyó ver el reflejo del mar sobre las nubes. En ese instante sintió que la cruz desaparecía, que el dolor se disolvía, que su espíritu se desprendía del peso del cuerpo. Aderan sonrió levemente, una sonrisa casi invisible, y dejó que el aire escapara de sus labios con suavidad. No fue un gemido, ni un grito, sino un suspiro, el eco final de una vida que se negó a ser silenciada. El sol se ocultó por completo, y el silencio cayó sobre el camino. Los soldados encendieron antorchas y siguieron su guardia sin mirar los rostros que colgaban inmóviles. Las estrellas comenzaron a aparecer, una a una, como ojos antiguos que observaban desde la eternidad. El viento sopló levantando el polvo y las flores marchitas del suelo. En ese viento viajaba algo más que el aire de la noche. Viajaba el último aliento de Aderan, llevando consigo el testimonio de que la libertad puede morir en la carne, pero jamás en la memoria. Y mientras Roma dormía, la historia del esclavo que desafió al imperio ya había comenzado a despertar en el corazón de los hombres. El sol de la tarde caía con suavidad sobre la antigua Vía Apia, ahora cubierta por hierbas y flores que habían reclamado lo que alguna vez perteneció a la sangre. El viajero avanzaba despacio, su caballo levantando polvo sobre las piedras desgastadas por los siglos. A lo lejos los restos de madera corroída aún se alzaban entre el campo, como esqueletos que se negaban a caer del todo. El hombre detuvo su marcha y observó en silencio, sintiendo que el aire allí pesaba distinto, como si guardara una historia que nadie se había atrevido a contar. No había cuerpos, no había gritos, pero el viento que soplaba entre los olivos parecía arrastrar voces antiguas, murmullos que hablaban de dolor, de fuego y de dignidad. Las cruces ya no eran visibles en su forma completa, pero sus bases seguían clavadas en la tierra, ennegrecidas por el tiempo. Algunas aún conservaban marcas de hierro, otras estaban cubiertas por musgo, y en una de ellas crecía una enredadera que se alzaba hacia el cielo, como si quisiera alcanzar la memoria de los que allí murieron. El viajero desmontó y se acercó con cautela, tocando con los dedos el borde astillado de una de las vigas. Sintió el frío de la madera y una extraña sensación recorrió su cuerpo, como si la tierra misma respirara bajo sus pies. Cerró los ojos un instante, y el viento pareció transformarse en susurros humanos, en ecos de hombres y mujeres que habían amado, sufrido y resistido. Roma había pasado, pero su sombra seguía ahí. Más adelante, entre las piedras caídas, algo llamó su atención. Era una losa de mármol cubierta por tierra y raíces, apenas visible entre la maleza. Se arrodilló y comenzó a limpiar la superficie con las manos. Las letras, talladas con precisión, emergieron poco a poco, revelando un mensaje que el tiempo no había podido borrar. El precio de la rebelión fue la libertad eterna. El viajero leyó en silencio:
y una mezcla de respeto y temor lo recorrió. Aquella frase, sencilla y firme, contenía más verdad que todos los decretos grabados en los templos de Roma. No era una advertencia, sino una promesa, una ofrenda del pasado a los que aún vivían encadenados sin saberlo. Se puso de pie y miró alrededor, comprendiendo que aquel lugar no era una tumba, sino un testimonio. Las flores crecían entre las piedras, las aves cantaban sobre los postes viejos, y el aire, pese a su melancolía, estaba lleno de vida. Cada brisa traía consigo el eco de los cuerpos que habían colgado en silencio, el juramento de quienes murieron sin inclinar la cabeza. Roma había querido sembrar el miedo, pero sin saberlo, había sembrado memoria. Aderan, Livia y los demás no tenían nombre en los libros, pero el suelo mismo los recordaba. Y mientras existiera alguien que escuchara el viento, sus voces no se apagarían. El viajero montó nuevamente su caballo y siguió su camino, pero al alejarse volteó una última vez. El atardecer teñía el cielo de rojo, y por un instante creyó ver figuras erguidas a los costados del camino, sombras altas que observaban en silencio. Sintió un estremecimiento, no de terror, sino de respeto. Espoleó su caballo y desapareció entre las colinas, dejando atrás la vieja ruta que un día había sido escenario de horror y sacrificio. El viento volvió a soplar, llevando consigo aquel mensaje tallado en piedra, repitiéndolo una y otra vez, hasta perderse en la distancia. El precio de la rebelión fue la libertad eterna. Y así, la historia que Roma intentó enterrar siguió viva, latiendo en el corazón de la tierra, como una llama que jamás se extinguió. Y aunque este relato termine aquí, nuestro viaje por la memoria apenas comienza. En el próximo video seguiremos descubriendo las huellas del sufrimiento y la grandeza del pueblo negro a lo largo del tiempo, las cadenas, los exilios, las rebeliones y los sueños que resistieron siglos de silencio. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario, porque tu voz también ayuda a mantener viva la verdad de un pueblo que jamás se rindió. Lo que viene será más profundo, más poderoso y necesario, porque conocer nuestro pasado es también reclamar la dignidad que el mundo intentó negar.